Durante siglos, el Estado español no persiguió delitos, persiguió cuerpos. Cuerpos que trabajaban encadenados en las galeras y arsenales, mujeres explotadas en las casas de misericordia, cuerpos marcados a fuego, vidas que querían hacer desaparecer. El antigitanismo no era una desviación del sistema, era una parte esencial del mismo, una estructura construida para explotar, marcar y borrar a todo un pueblo, para transformar la diferencia en culpa y la vida en castigo. Hola, soy Fernando Ruiz Molina, abogado especializado en derechos humanos, doctorando en criminología por la Universidad de Plymouth, presidente de la organización Chanipen, Investigación, Memoria y Justicia, e investigador del proyecto europeo YEQIPE. En esta clase magistral exploraremos 6 siglos de antigitanismo en España, desde los reales decretos hasta las leyes contemporáneas, desde los cuerpos castigados hasta las voces que hoy reclaman memoria, reconocimiento y reparación. Para comprender el antigitanismo español, debemos desmontar una idea. No fue una sucesión de leyes dispersas en el tiempo, sino un régimen jurídico estable, diseñado para perdurar. Desde la pragmática sanción de 1499 en Madrid, promulgada por los Reyes Católicos, hasta el decreto pragmático de 1783 de Carlos III, que prometía igualdad a cambio de desaparición, pasando por las leyes de vagos y maleantes del siglo XX, la legislación contra los gitanos formó un cuerpo de persecución único en Europa, persistente, meticuloso y obsesivo. Un corpus legal de más de 270 normas persecutorias contra los gitanos y las gitanas. Como recuerda el historiador Manuel Martínez Martínez, nunca se legisló tanto para tan pocos. La primera pragmática, promulgada por los Reyes Católicos, marcaría el inicio de un largo régimen de persecución. Aquel primer decreto ordenaba que los llamados egipcianos abandonaran la vida nómada, se establecieran en un lugar fijo y vivieran de oficios conocidos. Quien no lo hiciera en plazo sería azotado y desterrado de por vida. A la reincidencia, que se le corten las orejas y pase 60 días encadenados. Y a la tercera, que sean cautivos como esclavos de por vida. La simple movilidad se convirtió en delito y la forma de vida en un crimen. No se castigaban acciones, sino la existencia. Desde el principio, la meta fue disciplinar, marcar y someter. Tras los reyes católicos, cada monarca repitió la fórmula con mayor dureza. Carlos I impuso las galeras y prohibió vestimenta y nombres gitanos. Felipe II describió a los gitanos como perezosos y ociosos, asociando pobreza con criminalidad. Felipe III reiteró expulsiones y prohibió la lengua y la vestimenta al estilo gitano. Felipe IV reforzó controles y confiscaciones, extendiendo la persecución por todo el territorio. Y los Borbones, en el siglo XVIII, llevaron la política al extremo. Censos, registros de vigilancia y el proyecto de exterminio total. La Gran Redada de 1749. La ley no castigaba delitos, castigaba la existencia. Lengua, vestimenta, movimiento y libertad. Nació un derecho penal del ser. Ser gitano bastaba para ser culpable. Las penas se aplicaban sin juicio, por mera sospecha de un magistrado. Azotes, destierro y confiscaciones. Y aunque las leyes fracasaban, se promulgaban una y otra vez. La persecución no era un error, era política de Estado. Entre los castigos, el más temido eran las galeras. Miles de hombres fueron enviados a remar a los barcos reales durante años, no por lo cometido, sino por pertenecer a una categoría prohibida. En momentos del siglo XVIII, los gitanos llegaron a ser casi un tercio de los galeotes de la corona. Muchos murieron encadenados al banco de remo. Niños desde los 7 años eran enviados a los arsenales para aprender disciplina. La represión tuvo además una dimensión de género. Mientras los hombres remaban encadenados, las mujeres eran azotadas públicamente, desterradas y encerradas en casas de misericordia. Trabajaban bajo vigilancia, en condiciones miserables, con condenas indefinidas y separadas de sus hijos.
El objetivo era doble: castigar sus cuerpos y romper la vida comunitaria. La ideología acompañaba la ley. Tratados como el discurso contra los gitanos de Juan de Quiñones nos describían como monstruos, ladrones y caníbales. La ley reforzaba el prejuicio y el prejuicio legitimaba la ley. Ese engranaje legal, moral y social alcanzó su punto álgido en 1749 con la Gran Redada. Miles de hombres, mujeres y niños detenidos en un solo día. Ellos a los arsenales de Cádiz, Cartagena y Ferrol. Ellas a casas de misericordia como la de Zaragoza. Los niños a talleres y almacenes vigilados. Y los bebés a hospicios. No fue una redada, fue un encarcelamiento general del pueblo gitano. Los archivos relatan escenas de horror: niños arrancados de los brazos de sus madres, familias separadas, cuerpos devastados por el hambre y la enfermedad. En Zaragoza hubo sarna, disturbios, fugas y muertes diarias. Los arsenales se convirtieron en campos de trabajo forzados. Entre 9.000 y 12.000 gitanos fueron encarcelados. Fue uno de los mayores intentos planificados de exterminio contra una minoría en la Europa del siglo XVIII. El objetivo no era reformar, sino erradicar, romper lazos, destruir la transmisión cultural y apropiarse de los bienes confiscados: casas, animales y herramientas. La redada fue también un acto de saqueo económico, y aún así, incluso en ese infierno, hubo resistencia. Las mujeres escribieron peticiones, apelaron a los tribunales y organizaron fugas. Su insistencia fue tal que el Consejo de Castilla llegó a prohibir que las mujeres gitanas acudieran a la corte, abrumado por la cantidad de peticiones que presentaban. Aquella prohibición, sin quererlo, reconocía su fuerza. La Gran Redada no eliminó al pueblo gitano, pero rompió generaciones, destruyó familias y dejó una cicatriz que aún hoy nos acompaña. Familias rotas, patrimonio destruido y siglos de estigma. El Estado había ensayado un modelo de control total: legal, económico y biopolítico. Y aunque los últimos indultos se concedieron en 1767, la persecución no terminó, solo cambió de nombre. En 1783, Carlos III promulgó la pragmática sanción de los llamados antes gitanos, en un intento de extinción formal. Prohibió el término gitano y rebautizó a la comunidad como nuevos castellanos. Prometía igualdad, pero a cambio de renunciar a lengua, costumbres y memoria. La integración se convirtió en borrado. A partir de entonces, el nombre gitano desapareció de las leyes, pero el control continuó. En el siglo XIX se mantuvieron registros policiales y censos segregados. En el siglo XX, el franquismo reactivó este legado. Ley de vagos y maleantes y ley de peligrosidad y rehabilitación social siguieron castigando pobreza, movilidad y diferencia. Así, el antigitanismo pasó de extinción material a extinción formal y simbólica. Primero los cuerpos, luego los nombres. Primero trabajos forzados, luego invisibilidad. El mismo sistema con uniformes distintos. Detrás del castigo había cálculo. No era solo exclusión, era explotación. Desde el siglo XVI, el Estado convirtió la diferencia en fuerza de trabajo. Los galeotes gitanos mantuvieron a flote la marina española. Las mujeres encerradas en las casas de misericordia tejían para el ejército. Los bienes confiscados, casas, animales, carros y herramientas, alimentaban las arcas locales. Como escribió Manuel Martínez, los Borbones alimentaron los arsenales con gitanos convertidos en mano de obra esclava. El racismo se disfrazó de utilidad. La persecución se justificó como necesidad del Estado. En 1749, esta lógica se perfeccionó. Niños a partir de 7 años a los arsenales para aprender disciplina. Mujeres encerradas en las hilanderías trabajando 12 horas bajo vigilancia. Y hombres encadenados construyendo los arsenales. El cuerpo gitano se transformó en energía productiva, el sufrimiento en recurso. Y cuando las familias regresaron, ya no quedaba nada. Casas subastadas, tierras ocupadas, animales vendidos. El despojo completó el ciclo del castigo. La pobreza se volvió estructural y hereditaria, necesaria para sostener el sistema. Así, la historia del castigo es también la historia de la utilidad.
de cómo la ley produce desigualdad y mantiene jerarquías, de cómo el racismo se disfraza con palabras como orden, beneficio o bien común. El Estado no solo castigó a los gitanos, los necesitaba, su mano de obra, su silencio y su invisibilidad. Y esa lógica sigue viva, en barrios segregados, en la precariedad laboral, en cuerpos que aún pagan con la desigualdad el precio de la diferencia. Tras la redada, los poderes fácticos cambiaron la táctica. Ya no hacía falta detener a miles, bastaba con borrar los nombres. En 1783, la pragmática prometía libertad e igualdad, a cambio de renuncia. Los que antes se llamaban gitanos ya no lo son, decía. Desde entonces serían nuevos castellanos y se prohibía el término gitano. Quien no abandonara la lengua, vestimenta o modo de vida, sería marcado a fuego con el sello de Castilla, y si reincidía, pena de muerte. El mensaje era claro: para ser ciudadano había que dejar de ser gitano. En el siglo XIX, la palabra gitano desapareció de los códigos, pero no de registros policiales y censos. El control se volvió burocrático. Censos, informes, pasaportes, listas. El racismo se ocultó tras el papel sellado. En el siglo XX, ese control se actualizó. Entre 1910 y 1933, la revista técnica de la Guardia Civil publicó artículos sobre la criminalidad gitana, reproduciendo viejos estereotipos bajo el disfraz de la ciencia. En 1933 se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes, que permitía detener a quien representara un peligro social, sin juicio ni acusación. El franquismo heredó este mecanismo y lo perfeccionó. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social amplió el control sobre personas consideradas indeseables. Y el Reglamento de la Guardia Civil de 1943 ordenaba vigilar escrupulosamente a los gitanos, comprobando sus documentos, su vestimenta y su forma de vida. La instrucción siguió vigente hasta 1978, cuando se derogó en el marco de la labor parlamentaria del tío Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado gitano del Congreso. El franquismo combinó represión y espectáculo. Desalojos, censos y vigilancia por un lado, aprobación del arte gitano por otro. El flamenco, convertido en marca nacional, sirvió para ocultar la marginación de quienes lo habían creado. Se reprimía al pueblo gitano real mientras se exhibía su arte como símbolo español. Era la paradoja perfecta. El patrimonio cultural gitano se convertía en folclore nacional, mientras que la vida real de los gitanos quedaba relegada a los márgenes. Las mujeres, de nuevo, sufrieron el control más severo. La Junta de Protección de la Mujer llegó a definirlas en sus informes como seres sin solución. El franquismo mezclaba sexismo, racismo y paternalismo religioso al servicio del control total del cuerpo, la familia y la comunidad. Pero no nos equivoquemos, el franquismo no inventó el antigitanismo, lo modernizó, sustituyó las galeras por barrios segregados, el sellado en la piel por listados policiales y la palabra herejía por el peligro social. El mismo sistema con otro nombre. Hoy el término antigitanismo forma parte del lenguaje político y jurídico. Aparece en el Código Penal, en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, en la Estrategia Nacional 2021-2030 y en el informe para la aprobación de un pacto de Estado contra el antigitanismo. Por primera vez, el Estado español nombra lo que negó durante siglos. Sin embargo, como señalo en el proyecto YXP, nombrar no es transformar. El reconocimiento legal es un avance simbólico, pero no desmantela la estructura social, institucional y cultural que sostiene el antigitanismo actual. Este no se manifiesta como persecución explícita, sino como sistema normalizado de exclusión. No llega por reales decretos o condena a galeras, sino por mecanismos burocráticos, mediáticos y culturales. Opera a diario, en cómo se diseñan políticas públicas, se aplican leyes, se gestionan recursos y se cuentan las noticias. El antigitanismo no es una anomalía del sistema, es una de sus funciones. Mantiene jerarquías raciales y sociales creando un grupo permanente de exclusión. Funciona como una ideología que produce significado.
define lo que la sociedad considera normal a través de lo que designa como anormal, peligroso o problemático. Esta ideología se traduce en múltiples niveles: estructural, institucional, discursivo y cotidiano. A nivel estructural, las desigualdades materiales siguen siendo profundas. En España, una gran parte de la población gitana vive en condiciones de segregación residencial, a menudo en barrios periféricos con poca inversión pública. El fenómeno de las llamadas chabolas verticales, bloques de vivienda social concentrada y estigmatizada, son una continuidad histórica del control espacial. La segregación urbana no es accidental. Responde a una lógica de gestión de lo que se denomina el problema gitano, mediante la concentración y el aislamiento. En términos de educación, la escolarización en la primaria es casi universal, pero menos de la mitad completa la secundaria y solo una minoría accedemos a la universidad. Estas cifras no reflejan desinterés o falta de capacidad, sino un entramado de bajas expectativas institucionales, racismo cotidiano y planes de estudio que ignoran la historia y la cultura gitana. El resultado es exclusión estructural, no abandono voluntario. La escuela, que debería ser un espacio de igualdad y aprendizaje, sigue reproduciendo desigualdad mediante la segregación y la ausencia de referentes positivos. En el mercado laboral, el antigitanismo se expresa como un racismo silencioso, donde la exclusión no está justificada por la ley, sino por la costumbre. Un apellido, una dirección o una apariencia pueden ser suficientes para impedir el acceso al empleo. El resultado es sobrerepresentación de la población gitana en los sectores más precarios e informales y subrepresentación total en puestos de responsabilidad, dirección y toma de decisiones. La desigualdad económica, por lo tanto, no es un efecto del pasado, sino una reproducción actual del racismo institucional. El sistema sanitario refleja la misma lógica de desigualdad estructural. La esperanza de vida de los gitanos en España sigue siendo entre 8 y 15 años inferior a la media nacional. Las desigualdades no se limitan al acceso, sino también al tratamiento. En la atención primaria en los hospitales, muchas personas gitanas informan de experiencias de desconfianza institucional, consultas en las que se da por hecho la falta de higiene o la irresponsabilidad, comentarios paternalistas o negativas a ser tratados con la misma consideración que los demás. Además, se recibe información menos comprensible sobre diagnósticos o tratamientos. No es una cuestión de ignorancia, sino de memoria social. La repetición de un tratamiento desigual que genera desconfianza en las instituciones sanitarias. Esto nos lleva a acudir más a los servicios de urgencias que a los de atención preventiva. Las mujeres gitanas también enfrentan una forma específica de racismo médico, la violencia obstétrica. Como denunció la prima Silvia Agüero Fernández, muchas mujeres en las salas de parto escuchan frases como "dan a luz como conejas", una expresión que resume siglos de racismo y control sobre los cuerpos de las gitanas. A otras se les niega apoyo durante el parto o se les practican procedimientos sin consentimiento informado. Estas prácticas reproducen un patrón histórico: el control del cuerpo femenino romaní como espacio de disciplina, estigmatización y deshumanización. Durante la pandemia del COVID-19, estas dinámicas se agravaron. En varios municipios, los barrios gitanos fueron objeto de confinamientos selectivos antes de que se adoptaran medidas generales, justificados por un supuesto riesgo sanitario excepcional. Los medios de comunicación publicaron titulares sobre brotes gitanos y focos de infección, trasladando un lenguaje de sospecha colectiva al ámbito médico. El racismo se disfrazó de epidemiología. En el ámbito judicial, los avances legislativos coexisten con prácticas discriminatorias persistentes. El reconocimiento del antigitanismo como motivo de delitos de odio no ha dado lugar a un aumento proporcional de las denuncias o de las condenas. Además, diversos análisis jurisprudenciales han revelado un patrón preocupante en la valoración judicial de los casos de violencia sexual y de género contra niñas gitanas. En determinadas sentencias se ha utilizado de forma explícita el origen étnico de la víctima para contextualizar o relativizar la agresión, lo que ha dado lugar a una menor consideración del daño causado y, en algunos casos, a una reducción de la pena impuesta al agresor. Este trato diferenciado no se basa en criterios jurídicos,
sino en prejuicios culturales, profundamente arraigados que perpetúan la desigualdad estructural y la revictimización de las niñas gitanas. En muchos sentidos, el sistema judicial sigue funcionando con una perspectiva etnocéntrica y colonial, incapaz de reconocer la especificidad del racismo antirromaní y sus efectos acumulativos. En el discurso público y mediático, el antigitanismo conserva un enorme poder simbólico. La figura del gitano sigue asociándose con la delincuencia, el fraude y la incivilidad. Cada incidente aislado se amplifica como confirmación de un estereotipo colectivo. Los medios de comunicación reproducen una narrativa de la alteridad que legitima la exclusión, mientras que en el entorno digital las redes sociales se han convertido en nuevos espacios para difundir el odio. El antigitanismo cotidiano se disfraza de opinión, humor o libertad de expresión, pero su efecto sigue siendo el mismo: reproducir la sospecha y reafirmar la jerarquía. Este racismo cotidiano se sustenta en la aparente neutralidad de las instituciones. No necesita leyes explícitas, se alimenta de la inercia. Se alimenta de decisiones administrativas que concentran la pobreza, de políticas educativas que segregan sin decirlo, y de prácticas policiales que asocian la presencia gitana con el riesgo. En este contexto, los avances jurídicos y políticos son insuficientes si no van acompañados de transformaciones estructurales. Reconocer el antigitanismo no basta. Hay que desmantelar los mecanismos que lo sustentan. Hace falta una profunda reforma de las instituciones públicas, una revisión crítica del discurso mediático y educativo, y una política de memoria que aborde la historia del racismo contra los gitanos como parte de la narrativa nacional. Al mismo tiempo, asistimos a un cambio significativo: la aparición de nuevas voces gitanas en la esfera pública. Periodistas, académicos, artistas y representantes políticos están generando su propia narrativa, desde dentro, que desafía la imagen construida a lo largo de los siglos. Esta producción intelectual y cultural no solo cuestiona el racismo, sino que también redefine los términos de ciudadanía, identidad y justicia. En resumen, el antigitanismo contemporáneo es un sistema vivo, una forma de poder que se adapta, se disfraza y se reproduce, pero que también encuentra resistencia en la memoria, las palabras y la acción colectiva. Reconocerlo es el primer paso. Desmantelarlo es la tarea que le queda por delante a la democracia. La historia del pueblo romaní no puede entenderse únicamente como una historia de persecución. Es, sobre todo, una historia de resistencia sostenida y continuada, de estrategias colectivas y cotidianas para preservar la vida, la identidad y la comunidad frente a siglos de criminalización. A lo largo del tiempo, la resistencia gitana ha adoptado muchas formas: legal, cultural, familiar, simbólica y política. Ha sido una resistencia que rara vez aparece en los archivos estatales, pero que persiste en las genealogías orales, en la memoria de los barrios y en las historias transmitidas de generación en generación. En 1749, con miles de personas encarceladas o destinadas a trabajos forzados, las mujeres gitanas sostuvieron la vida colectiva. Buscaron a sus hijos, presentaron recursos y escribieron al Consejo de Castilla y organizaron fugas. Su resistencia fue tan constante que el propio Consejo llegó a prohibir que acudieran a la corte, abrumado por el número de peticiones. Sin quererlo, aquella prohibición fue una forma de reconocimiento. Reconocía la capacidad política de las mujeres gitanas a la que el sistema quería silenciar. Esta dimensión femenina y comunitaria recorre toda nuestra historia. Las mujeres eran las guardianas del idioma, los cuidados, los lazos familiares y el tejido social. Mientras que la ley intentaba romper la continuidad generacional, ellas preservaron la identidad colectiva como forma de resistencia al borrado. Con el siglo XX llegaron nuevas formas de resistencia. A medida que el control institucional se transformó en paternalismo y segregación, también surgieron formas más visibles de respuesta política y cultural. El arte y las palabras se convirtieron en herramientas de la memoria. Figuras como Helios Gómez, artista gitano y activista anarquista, transformaron el arte en una herramienta de protesta. A través de sus dibujos y textos, Helios vinculó la represión social con el racismo y el clasismo, defendiendo la libertad y la dignidad de los marginados. Durante su encarcelamiento en la prisión Modelo de Barcelona entre 1950 y 1954, pintó los frescos de la conocida Capilla Gitana,
una obra dedicada a la Virgen de la Misericordia que transformó el espacio carcelario en un acto de memoria y dignidad. Su obra visual, cargada de simbolismo y memoria obrera, es una de las primeras expresiones modernas de la resistencia gitana en un contexto político. Marianet, líder libertario de origen gitano y secretario general de la CNT durante la Guerra Civil, encarnó otra faceta de esta lucha, la de la acción política organizada. Desde una perspectiva sindicalista revolucionaria, exigió la justicia social y la igualdad como horizontes inseparables de la emancipación del pueblo romaní y de las clases trabajadoras. Tanto Helios como Marianet demuestran que la resistencia romaní no solo se trataba de sobrevivir, sino también de pensamiento, arte y acción transformadora. Tras la muerte del dictador, en 1976, el estreno de Camelamos Naquerar de Heredia Maya y Mario Maya marcó un punto de inflexión en la historia cultural del pueblo gitano. Por primera vez, una obra protagonizada y escrita por gitanos llevó al escenario la memoria de la persecución y la dignidad de un pueblo. Fue un acto de resistencia estética y política, una reapropiación de la narrativa y una declaración pública de existencia. Desde la década de los 70, la resistencia se institucionalizó en el movimiento asociativo romaní. La creación de organizaciones como Presencia Gitana, Unión Romaní, FAGIC, Camira y FACALI, así como numerosas asociaciones locales, marcó la transición de la resistencia comunitaria a la participación política organizada. Estas entidades transformaron la supervivencia en acción colectiva. Lucharon por el acceso a la educación, la vivienda, la salud y el empleo, y exigieron reconocimiento cultural y representación institucional. El asociacionismo romaní no solo defendió los derechos materiales, también reconfiguró la forma en que el Estado y la sociedad ven al pueblo gitano. Introdujo una voz propia en la esfera pública, rompiendo con siglos de representación externa. El discurso pasó de describir a los gitanos como problema a escucharlos como interlocutores. Las mujeres gitanas desempeñaron un papel central en este proceso. Desde una perspectiva feminista romaní, plantearon una doble crítica: el patriarcado y el racismo estructural. Exigieron educación, derechos sexuales y reproductivos, liderazgo y autonomía, construyendo una nueva gramática de emancipación que vinculaba la igualdad y la pertenencia cultural. En el ámbito institucional, figuras como Juan de Dios Ramírez Heredia, Ismael Cortés, Beatriz Carrillo, Sara Jiménez, Sandra Heredia, Samuel Escudero, Patricia Caromaya, entre otros, simbolizan esta transición de ser objeto de las políticas públicas a convertirse en sujeto político activo. Su presencia en el Parlamento español, parlamentos autonómicos y ayuntamientos, así como foros europeos, representa un cambio epistemológico. Por primera vez, el conocimiento sobre el pueblo gitano se produce desde dentro, a partir de la experiencia, la memoria y la acción política del pueblo romaní. No obstante, la resistencia no se limita a las formas visibles de liderazgo o militancia. También está presente en la vida cotidiana, en la persistencia de las redes familiares, en las prácticas de solidaridad vecinal, en las celebraciones que reafirman la identidad frente al estigma. Entender el pasado es esencial, pero una democracia se mide por cómo afronta su legado. El reconocimiento del antigitanismo debe traducirse en políticas públicas transformadoras, sostenidas y con recursos. No basta con recordar, hay que reparar. Reparar los efectos acumulativos de siglos de exclusión legal, educativa, económica y cultural. Reparar no mediante gestos conmemorativos, sino mediante compromisos institucionales cuantificables. Dado que el racismo no se desmantela con declaraciones, hace falta repensar los pilares del Estado democrático. Un sistema escolar verdaderamente inclusivo y mixto, que rompa la segregación y reconozca la historia y la lengua del pueblo gitano. Una política de vivienda que desmantele los guetos verticales y horizontales y garantice entornos dignos e inclusivos. Un sistema judicial formado en sesgos raciales y culturales, capaz de identificar el antigitanismo institucional y actuar. Y unos medios que asuman su responsabilidad ética en la reproducción del estigma y en la representación pública de la diversidad. También se requiere una política de memoria que no sea meramente decorativa, sino vinculante. La memoria
debe convertirse en política de Estado, no como una narrativa de víctimas, sino como pedagogía democrática. Una memoria que reconozca la persecución histórica, pero que también destaque las contribuciones, la resistencia y el conocimiento del pueblo gitano en la construcción de España y de Europa. En este contexto, el año 2025, declarado Año del Pueblo Gitano, coincide con el 600 aniversario de nuestra llegada documentada a la península ibérica. Este aniversario no puede limitarse a un acontecimiento simbólico cultural. Debe ser un punto de inflexión político y moral, una oportunidad para abrir un nuevo marco de reconocimiento, el del pueblo gitano como minoría nacional, con derechos colectivos, participación efectiva y protección de nuestro patrimonio, material e inmaterial. Esto exige aplicar plenamente la ley de igualdad de trato y no discriminación y la estrategia 2021-2030 como obligaciones verificables. Cada plan, presupuesto e indicador debe incorporar la perspectiva gitana desde el diseño, en la toma de decisiones y no al final del proceso. La participación no puede ser simbólica, debe ser estructural. Sin participación no hay representación real. Sin justicia distributiva, el reconocimiento se vuelve otra forma de desigualdad. La memoria no es el final de la historia, es el punto de partida para repensar la ciudadanía. Una ciudadanía que asume el pluralismo cultural como valor y la diversidad como condición de la democracia. Como señalamos en el proyecto Yequipé, la justicia para el pueblo romaní no puede reducirse a la inclusión individual, sino que debe reconocer su dimensión colectiva, nuestra historia, nuestra cultura y nuestro derecho a existir como comunidad política con voz propia. La historia del pueblo gitano es también la historia del Estado que nos persiguió. Entenderlo no es compasión, es justicia. No se trata solo de recordar lo que se hizo, sino de transformar lo que aún a día de hoy se hace. Solo cuando la ley deje de producir las desigualdades que creó, solo cuando la memoria se convierta en política pública, podremos decir que esta historia cambia de rumbo. De la persecución a la dignidad, de la utilidad a la igualdad, de la resistencia a la justicia. Gracias por llegar al final de esta clase magistral y por acompañarme en este viaje a través de 6 siglos de historia. Una historia escrita con leyes, con silencios y también con resistencia. Nada de esto tendría sentido sin quienes mantienen viva la memoria del pueblo gitano. Investigadores, activistas, artistas, docentes y comunidades enteras que demuestran cada día que la dignidad no se concede, se ejerce. Esta reflexión forma parte del proyecto europeo Yequipé, una iniciativa que reúne voces gitanas de toda Europa para transformar conocimiento en reconocimiento y memoria en justicia. Salud y libertad. Opre Roma.